Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Bueno, pues en esta mañana vamos a impartir lo que es la clase que no se pudo dar el día de ayer debido a las inclemencias del tiempo, pero el día de hoy vamos a realizarla. El tema del día de hoy es las sectas, un título muy importante para nosotros poder entender lo que dice la palabra y poder tener el discernimiento que el Señor quiere que tengamos. Pero antes de todo vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en esta mañana te pido que te quedes con nosotros, Señor, para que tú dirijas, Señor, esta enseñanza, Señor, que no es mía, Señor, sino es tuya, Señor. Porque a ti, Señor, te agrada que nosotros conozcamos tu palabra, pero que conozcamos la verdad de lo que dice tu palabra, Señor. Te pido que te quedes en esta mañana con nosotros y que dirijas esta enseñanza, Señor, así como a ti te agrada, Señor. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio a esta clase. Antes de hablar lo que son las sectas, vamos a empezar un poquito a ver el trasfondo de esto. Quisiera iniciar contando cuáles son las principales religiones del mundo. Estos gráficos te los vamos a pasar en unas fotografías para que tú lo puedas leer ahí en casita, ¿verdad? Esto nada más es a grandes rasgos para poder seguir el programa, ¿verdad? Y poder explicarlo. Las principales religiones del mundo son tres, que son las religiones orientales, es la religión católica romana y los cristianos o protestantes, el cristianismo. Antes de decirte, de desglosarte cada una de ellas, quisiera que nos pasáramos a este gráfico que está aquí, que también te lo vamos a pasar en una fotografía, para entender la diferencia entre lo que es religión, lo que es cristianismo y lo que es una secta. Y ya a partir de aquí ya vamos a empezar a desglosarlo. Imaginémonos que tenemos una escalera, que aquí, pues, aquí se ve un dibujito como de una escalera, ¿verdad? Aquí en esta escalera la flechita está hacia arriba, que es la religión. Aquí nos habla cómo el hombre sube esa escalera porque está en busca de una divinidad. Y aquí en esta palabra religión se engloban todas esas religiones, porque la católica, los cristianos, los hinduistas, los confucionistas, todas estas religiones buscan una deidad. No todos precisamente a Dios, pero todos buscan una deidad. Entonces, por eso te digo que aquí es la búsqueda del hombre en busca de la divinidad. Aquí en el cristianismo, imagínate también que es una escalera y que la flecha va hacia abajo. ¿Por qué está hacia abajo? Porque el cristianismo lo que enseña es que Jesús bajó hacia nosotros, a salvarnos. Y eso es lo que reconocemos nosotros como cristianos. Nosotros no estamos en busca de una deidad, porque nosotros ya la conocemos, porque Él bajó para mostrarse a nosotros y para decirnos que tenemos vida eterna a través de Él. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. Y aquí en la secta, imaginemos que tenemos la misma escalera, pero que está en una forma horizontal y la flecha no sube ni baja. ¿Por qué? Porque lo ejemplificamos de esta forma. Aquí el hombre sigue fundamentos de hombre. Aquí se dice que busca una deidad, pero en realidad está buscando seguir a otro hombre, las enseñanzas de otro hombre y todo lo que el hombre les indica que tienen que hacer. Y piensan que buscan a Dios, pero la realidad es que están siguiendo enseñanzas humanas. Entonces, eso es como que para ejemplificarlo de una manera muy práctica, ¿verdad? Como quiera, cualquier duda, se va a quedar el chat abierto para que puedan, a través del WhatsApp, y ya con gusto lo checamos, lo platicamos y lo comentamos, ¿verdad? Ahora sí, vamos a pasar a esta área, que era donde habíamos iniciado, que son las tres principales religiones del mundo. Aquí en las orientales podemos decir que se encuentran las principales: el judaísmo, confucianismo, islam, budismo, hinduismo. Esas son las principales. Hay muchas, pero son las principales. Aquí después vamos a ver lo que es la Iglesia Católica. Esa es otra de las principales religiones del mundo, que casi muchísimas personas en el mundo siguen esta iglesia, ¿verdad?
Y las otras son los cristianos que se denominan protestantes. ¿Por qué se denominan protestantes? Porque vienen de la Iglesia Católica Romana. Nada más que aquí, miren, si se fijan aquí en esta flechita, aquí dice Martín Lutero. Porque Martín Lutero fue el que protestó con lo que enseñaba la Iglesia Católica. Y si ustedes recuerdan que alguna vez se dio una prédica de eso, que Martín Lutero pegó unas tesis donde decía solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Entonces aquí se separa este movimiento de la católica romana y se hace lo que es el grupo protestante. Ahora, no confundamos lo que son religiones con sectas, con denominaciones. ¿Por qué? Porque aquí de los cristianos protestantes surgen denominaciones. Por eso puse aquí esta flechita. Por decir algunas, aquí está por Asambleas de Dios, Pentecostales, Casas de Oración, Bautistas, Metodistas. Estas son denominaciones, pero están dentro del grupo de los cristianos protestantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas estas tienen un tronco común de doctrina. ¿Cuál es la doctrina que tienen todas estas? Creen en la Trinidad, en la justificación por gracia, en la Biblia como único texto de validez y que la salvación es por gracia, no por obras. Entonces aquí ya vimos que todas tienen un tronco común. ¿Por qué se hacen denominaciones? Porque hay cosas en las que difieren, pero son cosas que no afectan su doctrina. A lo mejor puede decirse, no, pues aquí trae un velo en la cabeza, o aquí pues no se pone un pantalón, o son cosas que difieren de pensamiento, pero el tronco común de la doctrina está intacto, que es lo importante. Seguimos siendo hermanos igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces de estas mismas denominaciones surgen otras, que estas ya se convierten en sectas. Ahora, cuando un grupo o denominación se separa y no reconoce, aquí pueden checar esto que dice aquí, en la hojita que les vamos a poner. Cuando un grupo se separa y no reconoce este tronco común que está aquí, se le llama secta. Podemos ver que de aquí salieron muchas sectas que son, por ejemplo, por decir los más importantes, hay muchas. Por así decirlo, los testigos de Jehová vienen de un pastor adventista. Eran adventistas, pero tuvieron un pensamiento diferente, se separaron y formaron los testigos de Jehová. También podemos mencionar los mormones, los adventistas, que también la persona que se separó en un principio era bautista, pero pues ya tuvo alguna diferencia, se separó y pues ya hizo esta denominación adventista. Y también, por ejemplo, podemos mencionar lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Estas son las más importantes, por así decirlo, y ahorita vamos a analizarlas en por qué les decimos que se llaman sectas y en qué difieren de lo que es el tronco común. Y solo nada más para mencionar que es algo muy importante, que muchas veces dices tú, ay no, o sea, puedes decir, no creo que sean sectas, pero es que hoy ya no se le llaman sectas, hoy se le llama ya movimientos cristianos o movimientos religiosos. Lo que pasa es que hubo alguien que pensó diferente y se quiso separar. Y ya por eso es que ya forman otro grupo de personas y ya forman esa secta. Y ahorita vamos a desglosarlo. Bueno, voy a leerte un poquito aquí para ver cuáles son las diferencias entre las sectas y la religión, para mostrarte unas definiciones que tú también las puedes buscar en tu internet, pero yo te voy a mostrar la que encontré. Dice, las sectas son simplemente los movimientos minoritarios, puesto que el cristianismo y otras religiones empezaron siendo consideradas como sectas, porque eran minoritarios. Dice, hasta que se convirtieron en grupos numerosos y fueron entonces considerados religión, ya sea de forma oficial, como en el caso del cristianismo.
Cuando un grupo se separa, como ya lo habíamos dicho aquí, de cualquier denominación y no reconoce el tronco común, estamos hablando de que se vuelve una secta. Pero vamos a ver aquí algo que sobresale de lo que leí ahorita anteriormente. Muchas veces dices, bueno, a lo mejor el Islam pues es una secta porque no cree en Dios. Pues sí, pero aquí se está considerando religión porque ya es muchísima la cantidad de personas, o sea, países que lo siguen. Entonces por eso digamos que es una religión pues equivocada, pero empezó siendo una secta. Eso es lo que podemos rescatar de esto que acabamos de leer. Y algo también importante, ¿cómo captan a las personas? Fíjense lo que dice la definición. Dice, las sectas pueden captar a sus miembros a través de diferentes métodos. Por lo general, desarrollan tareas de persuasión y convencimiento sobre las personas que tienen diferentes problemas familiares, económicos, sociales. O sea, ven a las personas necesitadas y dicen, aquí es donde. Y les prometen una vida mejor y que se unan al grupo. Eso es algo importante. En muchos de los casos, esta intención de sumar gente a la secta obedece a veces a una razón comercial, porque mientras más personas tenga la secta, pues el líder ahí va a ganar más dinero, ¿verdad? Es como un negocio. Ahora vamos a mostrarte cuáles son las características principales. Tú dices, bueno, dirás, me estás diciendo la definición de lo que es una secta, pero ¿cómo la identifico? Las primeras 3 cosas fundamentales, ¿cómo identifico es una secta? Nosotros sabemos que nosotros nos basamos en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la Biblia. Esta es la verdad. Fuera de esto no hay nada. Entonces, el primer punto para identificarlos es que esta Biblia no la toman en cuenta. Está a un lado. Y tienen otro libro. En este caso te voy a mostrar, por ejemplo, el libro del Corán, los que siguen los del Islam. Ellos solo se basan en este libro. Y lo que diga este libro, para ellos, pues es la ley. La Biblia no la toman en cuenta. Ese es el primer punto. Pero pues digamos que a lo mejor este tipo, perdón que me regresé, pero es que este tipo de sectas, pues a lo mejor digamos que no nos afectan tanto porque son más fáciles de reconocer. Y a lo mejor están en otros países que dices tú, no, pues yo ya lo veo y digo, no, pues si no tiene la Biblia, pues ni me acerco ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El segundo punto es más difícil de identificar. ¿Por qué? Porque son movimientos que tienen la Biblia, sí la tienen, pero la tienen en segundo plano, porque en primer plano tienen su libro. Que en este caso vamos a hablar de los mormones. Ellos tienen el libro del mormón, y te dicen, te quieren convencer y te dicen, pero es que, te dicen, es que sí leemos la Biblia. Pues sí, pero leen primero lo que dice el libro del mormón. Entonces, aquí podemos nosotros identificar que es una secta, porque se basan primero en otro libro. Otro de los casos son los testigos de Jehová. En este caso, ellos tienen sus literaturas. Aquí tengo yo 2 libros. Incluso tengo una Biblia que es de ellos, que ellos mismos la mandan a editar. Y todo esto lo ponen antes que la Biblia. Entonces, para nosotros, para ellos poder llegar a leer esto, que es la verdad, ellos tienen que leer primero esto. O sea, ellos no les permiten leer otra literatura. Y ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que dicen estos libros, porque dicen cosas contra lo que dice la verdadera palabra de Dios. Entonces, nada más para darte un dato. Aquí en su Biblia, lo primero en Génesis 1, después te voy a mandar la foto, Génesis 1 y 3. Dice aquí que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Aquí no lo reconocen como una persona, como Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Pero ¿qué pasa? Ellos leen su Biblia y ellos creen lo que dice aquí porque dicen, es que dice la Biblia. Pero ellos hicieron su propia Biblia. Bueno, ya que estamos aquí, voy a mostrarte otra cosa que dice su libro. Aquí en una de sus literaturas también, aquí nos dice algunos líderes religiosos enseñan que Jesús es Dios, pero ¿tú crees que eso sea cierto? Aquí vamos a ver, también te lo voy a mandar, donde ellos creen que Jesús no es Dios, que es nada más una persona que Dios mandó. Lo reconocen, sí, saben que murió, pero no lo consideran Dios. Entonces es algo, pues que si tú lees nada más este libro,
pues te puedes equivocar, porque la fuente de toda verdad es la Biblia. Y en este otro libro que tenemos aquí, es un libro también de ellos, que es del Apocalipsis. También te voy a mostrar la foto. Es que traigo separaciones. Aquí te lo voy a mostrar que dice, estos textos bíblicos y otros nos lleva a la inevitable conclusión de decir que Miguel es nada menos que el Señor Jesucristo en su puesto celestial. Aquí dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No lo reconocen como Dios. Entonces dices tú, muchas veces cuando hablas con ellos o con otras personas, a veces dicen, no, pues al cabo seguimos al mismo Dios. Y la verdad de las cosas es que estamos engañados, porque toda esta literatura que tienen antes no los deja ver la verdad que viene aquí en la Biblia. Esto es respecto al segundo punto, que te decía que ponen a la Biblia en segundo lugar y ellos ponen sus escritos primero. Ahora vamos a pasar esto para acá. Ya explicamos los dos puntos, el primero y el segundo. Voy a pasar esto para acá. Pero el tercer punto es el punto más difícil. El tercer punto porque ven solo la Biblia. Aquí tengo la Biblia, aquí está. Hay otros que están y no se dan cuenta que están en una secta y que dicen, pero si yo leo la Biblia igual que tú. Y dices tú, caray, pues sí es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos la tuercen y ellos la interpretan a su manera. Entonces aquí esto nos lleva a decir que son los más difíciles de identificar. Porque pues leen la Biblia igual que tú, pero la interpretan de otra manera. Por eso es bien importante escudriñar las escrituras para saber realmente cuando alguien venga y te diga algo y tú decir, no, eso no está bien interpretado. Entonces, incluso cuando tú vayas a la iglesia y te dé un sermón, la persona que está delante, tú siempre respáldate en tu Biblia de a ver qué es lo que está diciendo, si es bíblico o no es bíblico, porque de aquí no nos podemos mover. Esta es la única y exclusiva verdad. Bueno, pues ahorita vimos lo que son las 3 características principales para identificar una secta. Pero vamos a desglosarlo un poquito más. Te voy a dar más puntos para nosotros poder en determinado momento tener ese discernimiento que se necesita. El punto número 1, tienen un líder, que ese líder tiene una nueva verdad. Muchas veces dice que tiene revelaciones nuevas y siempre recordemos que la única revelación y todo lo revelado ya está escrito aquí en la Biblia. No hay revelaciones nuevas, porque incluso en su palabra, lo vamos a ver ahorita más adelante en un versículo, dice que si incluso un ángel del cielo viene y te dice que te muestra otro evangelio, no le creas, porque todo está revelado aquí. Entonces ese es un punto muy importante que tienen las sectas. Otro es que tienen, como ya lo vimos anteriormente, tienen una fuente de autoridad diferente a la Biblia, que ya fue lo que vimos ahorita con los libros. Otro punto, no quieren ser gobernados por ninguna iglesia. Ellos se separan y dicen que ellos traen su verdad y ellos sabrán cómo se manejan. Otro de los puntos, intentan destruir las bases fundamentales de lo que vimos aquí, de esta doctrina bíblica. ¿Por qué las intentan destruir? Porque muchas veces es el motivo de la separación, porque hay algo dentro de esta doctrina que no les parece. Y entonces ellos se salen de ahí. Dicen, no, esto no me parece, ya sea que no creen en la Trinidad, o que crean que la salvación es por obras, o que tengan otro libro además de la Biblia, etc. Entonces, ese es otro punto muy importante. Intentan destruir las bases fundamentales de la fe cristiana. Dicen tener revelaciones, que fue lo que comentamos ahorita anteriormente. Quieren reformar el evangelio con su supuesta verdad. Es otro punto. Otro de los puntos es que muchas veces piden dinero, como el evangelio de la prosperidad. Dice, ven y haz un pacto con Dios, tú da dinero y Dios te va a contestar. Ahora, algo bien importante, una secta no necesita cumplir con todo esto que te estoy leyendo. Con uno o varios, aunque sean muy pocos los puntos que se mencionen aquí, con eso ya podemos tener el discernimiento de que están fuera de la verdad. Otro de los puntos, le quita la divinidad a Cristo, como lo que vimos ahorita en el libro de los testigos de Jehová, que ellos dicen que Cristo no es Dios.
igual que los que estudian el Corán también, incluso Jesús viene en las escrituras, pero ellos no lo reconocen como tal. Otro de los puntos, están en contra de la iglesia porque piensan que solo ellos tienen la verdad. Es un punto muy importante. Otro de los puntos, como están en contra de la iglesia, se separan, pero aquí algo bien importante, siguen la verdad de lo que dijo un hombre, pero se empiezan a separar incluso a veces hasta de sus familias y se empiezan a aislar, y sin darse cuenta son más fáciles de dominar por ese líder. Incluso a veces hasta pierden sus trabajos porque empiezan a aislarse tanto, a pensar que solo ellos son los de la verdad, que pues ya se quedó el círculo bien pequeño, entonces todo lo que les digan, pues ellos piensan que es verdad y lo siguen, y como ya no se mezclan con las demás personas, pues ya no hay quien les diga, no, espérame, eso no está bien, entonces es más fácil poderlos dominar para el líder, ¿verdad? Otro de los puntos, tienen falsos profetas. Ellos, como comenté anteriormente, dicen que tuvieron una revelación, como en el caso de los adventistas. Ellos se basan en los libros de Elena de White. Ella tiene muchos escritos, pero casi la mayoría de los escritos es porque ella tuvo revelaciones extras de lo que dice la Biblia, que Dios le reveló tal cosa. Incluso hasta dice que le reveló fechas de la venida de Cristo y todo eso, que incluso son fechas que han venido cambiando porque pues no es cierto y se vence la fecha y no pasó nada, entonces dan otra fecha nueva y otra fecha nueva y ellos están profetizando cosas que no. Si la Biblia dice aquí que ni aún los ángeles del cielo saben el día y la hora, no creo yo que sea tan difícil de discernir que me lo va a venir a decir a mí. O sea, no, que soy un simple carnal, un simple humano, no. Entonces son pequeñas cosas que debemos de tomar en cuenta. Otro punto bien importante. A veces tienen solo la Biblia, pero como lo dije anteriormente, la tuercen. ¿Por qué? Porque la interpretan mal o la interpretan como ellos quieren. Lo que más se ve es esto. Sacan un versículo de la Biblia y lo hacen doctrina. Un ejemplo, volvemos a poner los testigos de Jehová. Hay muchos. Ellos no admiten las transfusiones de sangre. Y yo les he preguntado, porque tengo muchos conocidos que son testigos. ¿Y por qué no? Pues la sangre es vida, o sea, ¿por qué no permiten? Y me sacan el versículo donde dice, evita la sangre. Pero ese versículo está en Levítico. Y ese Levítico, ese libro, eran mandamientos que Dios les daba al pueblo de Israel. Ni somos judíos, ni estamos en ese tiempo. Y si vamos a obedecer las leyes de antes, entonces, ¿para qué vino Jesús a morir? Entonces, ellos lo sacan de contexto. Entonces aquí, como eso, te puedo presentar muchas cosas que se dicen y lo toman como doctrina y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque no lo escudriña, y más que nada, al escudriñarlo no nada más se trata de escudriñarlo, sino pedirle a Dios que te dé el discernimiento y que mande su espíritu para que tú puedas tener entendimiento. Y cuando tú empiezas a entender todo esto, porque empiezas a ver el contexto del libro, a quién le hablaba, de qué se trata, y dices, espérame, pues esto no es para mí, entonces empiezas a entender muchas cosas. Y cuando alguien viene y te dice, no hagas esto, pues no, yo ya lo entendí. Y ya no es fácil que te muevan de ahí porque tú te estás basando en lo que es la fuente de autoridad, que es la Biblia nada más. Nada más hay que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento necesario para poder interpretarla bien, ¿verdad? Otro de los puntos es promueve la salvación por obras. Se ve mucho también, volvemos a hablar de los testigos. A ellos se les dice que si ellos no salen a entregar las dichosas revistas, ellos la salvación la obtienen también a través de eso y a través del conocimiento. Hay un versículo en la Biblia, no lo recuerdo ahorita, que dice que el conocimiento te da la vida eterna o algo así. Entonces, ellos dicen, es que yo con el conocimiento, o sea, puedo tener la eternidad, pero nada más es leer. O sea, es leer para entender y que el Señor te muestre para tú poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces aquí ellos manejan mucho esas obras. Yo alguna vez me pregunté, ¿cómo le hacen para que todos sean tan aplicados y salir a la calle aunque esté lloviendo, haciendo calor y todo? Porque ese es un requisito que les dan para ellos poder salvarse. Entonces es donde
donde si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que pues no es por ahí, ¿verdad? Y por último, nada más que a veces si tú les dices, oye, estás en una secta, dices, no, eso se oye muy feo. Secta a veces entendemos por personas que marcan y hacen cosas feas o algo, no. Simplemente ahora se llaman, como lo dije anteriormente, movimientos religiosos o movimientos cristianos. Nada más que sí hay que tener mucho cuidado y pedirle al Señor discernimiento. Ok, bueno, pues entonces a grandes rasgos ya vimos los puntos para identificar una secta. Ahora vamos a desglosar más o menos para decirte qué es lo que más o menos los fundamentos que tienen cada una de estas sectas. Nos vamos a basar en estas porque si nos metemos a todo esto, pues esto no nos compete tanto porque no están en nuestro país ni cerca de nosotros. Si acaso nomás vamos a ver el judaísmo, pero los demás, aquí ustedes en casita pueden leer lo que dice que en lo que creen y el libro en el que se basan y todo esto, ¿verdad? Pero vamos a basarnos primeramente en esto que es en lo que abunda ahorita en nuestro alrededor. Bueno, aquí dentro de las religiones orientales nada más te voy a comentar del judaísmo y te voy a decir por qué es bien importante. Porque ellos, si tú sabes que ellos no reconocen a Jesús. Y yo me preguntaba por qué no lo reconocen. Lo que pasa es que así como muchos tienen su literatura, que mostrábamos ahorita anteriormente, que tienen más libros y más revistas, aparte de la Biblia, ellos se quedaron, nada más, te voy a mostrar aquí, no tengo el libro, pero ellos se quedaron con la Torá, que son nada más los primeros 5 libros, el Pentateuco de la Biblia, que es lo que ellos leen, y tienen otro libro que se llama el Tanaj, que esa es la Biblia que tienen ellos, pero es nada más el Antiguo Testamento. Entonces su literatura y su comprensión no les alcanza a entender todo lo que hizo Jesús, que es lo que nosotros nos revelaron a través del Nuevo Testamento. Entonces a ellos solo se les da eso y sobre eso no se pueden mover. Entonces ellos están limitados en ese aspecto. Por eso es que ellos no lo aceptan. Ahora sí, vamos a ver lo que, a grandes rasgos, qué es lo que los identifica a cada una de estas. Y te lo voy a leer, mira. Los Testigos de Jehová, ellos, su fundador fue Russell. Él era un pastor adventista. Y fíjate, primero, antes que hacer los Testigos de Jehová, él fundó entre muchos estudiantes. Como dijeron, vamos a leer la Biblia entre muchos estudiantes. Y empezaron a leerla. Y le cambiaron el nombre no lo tengo aquí precisamente, Estudiantes de la Biblia se llamaba. Y ya empezó a crecer tanto que ya se les pusieron el nombre de Testigos de Jehová y así se quedó. Bueno, ellos no creen en la Trinidad, no creen que Jesús es Dios. Dicen que los 144,000 que vienen en el Apocalipsis, que pertenecen solo a su iglesia, siendo que si nosotros escudriñamos las escrituras, ahí nos dice claramente que serían judíos. Ellos no son judíos. No creen en el infierno tampoco. Y sacan de contexto muchos versículos, como el caso de la sangre, que ellos sacan un versículo de Levítico que dicen que pues no pueden transfundirse sangre porque ahí dice que no a la sangre. Pero pues como ya lo vimos, es un mandamiento que se les dio anteriormente a los israelitas. Bueno, ese es a grandes rasgos. Ahora los mormones, vamos a ver. Su fundador fue John Smith. Según él, en el año de 1820, recibió una visita de Dios Padre y Dios Hijo, que le dijeron que todas las iglesias estaban equivocadas. Y después lo visitó un ángel, Moroni, que a lo mejor muchos saben ya esa historia, y dice que de parte de él le dijo dónde iba a haber unas placas de oro, que en esas placas venía mucha información, y en esas placas dice que tenía, para leerlas, solo él las podía leer porque venían en un egipcio reformado. Yo nunca había escuchado ese lenguaje, ese idioma, pero bueno. Entonces dice que el egipcio reformado, él lo leyó y él lo interpretó. Y esas tablas nadie las vio. Después me puse a investigar, dice que esas tablas nadie las vio, porque dice que a su debido tiempo él las iba a mostrar a más gente, pero nunca las mostró y después las regresó al ángel que se las mostró.
y pues ya nada más se quedaron con lo que él dijo que había visto, con la revelación que había tenido. Entonces, pues ya todos tuvo un montón de seguidores. Y algo bien, bien importante, aquí voy a agarrar tantito el libro, ya me lo vine por acá. El libro del Mormón dice que, acá tengo otro, perdón. No lo tengo. Bueno, el libro del Mormón tiene este libro que se llama también Doctrina de Convenios y la Perla de Gran Precio. Y aquí en esto dice que si tú lees este libro, te prometen que tu vida va a cambiar y que este es el verdadero, que esta es la verdad, nada más. Incluso tienen otro libro que es el libro del Mormón. Aquí está. Si ustedes, el libro del Mormón. Si tú lo lees aquí abajo, dice otro testamento de Jesucristo, o sea, es otro. Entonces, recordemos otra vez el versículo que decían ellos, que decía en la Biblia, que decía, si un ángel del cielo viene y te da otro evangelio diferente, no le creas. Y aquí en este libro dice que es otro. Aquí claramente se ve. Otra de las cosas que también me pareció así como que bien impactante, digo, ¿cómo pueden creer eso? Dice que en 1844 él predicó que Dios había sido un hombre y que él había subido al cielo y se había convertido en Dios. Entonces, por eso a sus seguidores les dicen que ellos pueden convertirse en dioses. Y yo pues eso no lo veo en ninguna parte de la Biblia. Pero bueno, muchos creen eso. Incluso también creen, ellos también se bautizan por los muertos. Sabemos nosotros que la Biblia nos dice que si tú crees en Jesús y lo reconoces y tú te bautizas y tú puedes ser salvo. Pero alguien que ya murió ya perdió su oportunidad si no lo reconoció. Y ellos hacen eso. Se bautizan por los muertos, incluso también se casan por la eternidad. La Biblia dice que hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya estás con Dios, dice que allá no va a haber casamientos ni nada, o sea, eso ya van a ser como los ángeles del cielo. Y ellos no, ellos dicen que van a seguir casados en la eternidad, que tampoco viene en la Biblia. Entonces, es eso y muchas cosas más que vienen ahí también. Ahora vamos a pasar con los adventistas. Ellos se basan en los libros de Elena de White. Tiene muchos libros y ellos dicen, ella lo que ha hecho también, que muchos, por eso ha tenido muchos seguidores, porque ella dice, ha tenido predicciones, que dice que Dios le habla y le dice cuándo va a ser el fin del mundo, y se la pasan cambiando fechas porque pues nunca fue verdad. Y si nos vamos a la Biblia otra vez, dice que ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo es la venida de Jesús. Y ella lo predice una y otra vez, y pues eso no es verdad. Aquí es bien importante que saber que ellos venían de una religión bautista. Hubo algo que no les gustó y se separaron. Aquí están, aquí dentro de las denominaciones, se separaron. ¿Y por qué? Porque ella tuvo nuevas revelaciones y ya empezó a tener más seguidores y pues ellos ya hicieron su secta, ¿verdad? Otra de las cosas también, guardan el sábado y no comen carnes como el cerdo, todo lo que dice Levítico. Todo esto, volvemos a lo mismo como los testigos con lo de la sangre. Todo esto se le daba, eran ordenanzas que se le daban al pueblo de Israel. A nosotros no, nosotros somos la iglesia. Entonces, ellos se quedaron en eso. Entonces, si Jesús vino a morir por nosotros, yo siento ahí que ya no le están dando el significado que es, porque ellos se quedaron en la ley. Y no digo que la ley no debemos de cumplir. O sea, cuando vino Jesús, por medio de él dice que iba a guardar, él iba a poner la ley en nuestros corazones. Y ya por eso nos basamos también, ya después de que vino Jesús, en todas las ordenanzas que él nos dio, pero ellos se quedaron en muchas cosas del Antiguo Testamento y lo ven como una doctrina. Y ya por último, quiero comentarte lo del Evangelio de la Prosperidad. Aquí promueven la idolatría, te cambian milagros por dinero. Y ellos empezaron en Estados Unidos. Y es un movimiento que se empezó a dar, un teleevangelismo. A mí me tocó ver que, pues en la televisión había muchos hablando por ese medio y hablando. Yo, no, pues qué padre, ¿verdad? Pues hablan de la palabra y todo, pero el fin era otro.
el fin era recibir dinero y muchos se han enriquecido a base de esto. Entonces, aquí es muy fácil, yo creo, esto de identificar. Incluso una conocida me comentó que había ido a una iglesia de esas y que dice, oye, todo muy bien, la prédica y todo muy bonito. Y al momento de pasar a la oración, empezaron a decir, ¿quién quiere milagros? Depositen aquí un sobre con 500 pesos. Y había gente que les decía, es que no lo completo. No, pues si no lo completas, no. ¿Quieres tu milagro o no lo quieres? Y la gente, la pobre, a veces con necesidad, pero con ignorancia también, desgraciadamente. Y pues básicamente esto es lo que hacen estas sectas, que hay muchas más, pero ya nosotros con nuestro propio entendimiento, con lo que ya habíamos leído anteriormente para poder identificarlas, podemos darnos cuenta que sí están dentro de lo que es una secta. Comenzamos. Bueno, para hablarte de los versículos que hablan sobre la sana doctrina, voy a mencionarte los siguientes. Aquí en 1 de Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, porque así asegurarás tu salvación y de los que te escuchan. O sea que enseñes la sana doctrina, porque si tú enseñas algo errado a los demás, pues ellos también pueden perder su salvación. Aquí es lo que dice este versículo. En Gálatas, Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas y le dice que se habían apartado de las enseñanzas del Señor, que estaban adoptando enseñanzas falsas. Entonces aquí entraron unas personas a enseñar que la salvación era por medio de las obras. Y aquí ustedes lo pueden corroborar en su Biblia. En Gálatas habla de eso, de que dice que no se dejen influenciar por otras corrientes, ¿verdad? Otro de los versículos es 2 de Timoteo 3:16, que nos dice, hasta el día en que Dios nos hable cara a cara en su reino eterno, la Sagrada Escritura, bueno, aquí más que nada nos dice que la Sagrada Escritura es la fuente y la norma de la sana doctrina, porque lo que nos dice es, toda Escritura es inspirada por Dios. Tú te preguntarás, bueno, ¿y cuál es la sana doctrina? ¿De dónde la sacó? Aquí lo dice, o sea, solamente la Biblia, que es inspirada por Dios, es la sana doctrina, nada más. Y en Marcos 7, del 7 al 8, que es este que está aquí, dice, en vano me honran enseñando mandamientos de hombres y tradiciones. O sea que Él nos habla a que nos apeguemos a su palabra. En Tito 1:9 nos dice, retén la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. O sea que retengan las palabras que viene en la Biblia fielmente, para que tú puedas tener una sana enseñanza. Y la Biblia dice que el que enseña en doctrina debe de coincidir lo escrito con la Biblia. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Si yo te estoy diciendo que la sana doctrina es esto, pero yo me voy a la Biblia y en la Biblia no lo dice, no me creas. Todo tiene que estar escrito en la Biblia. Y en 1 de Timoteo 6:3 al 4 nos dice, si alguno enseña otra cosa, aparte de la sana doctrina expuesta en la Biblia, está envanecido, nada sabe, delira y provoca envidias, pleitos y blasfemias. Y ya por último, en 1 de Timoteo 4:1 nos dice, en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios que hablaron mentiras. Bien, y vamos a cerrar con este capítulo de la Biblia que dice en Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, pues ahora vamos a ver por qué es importante estudiar el movimiento de las sectas. Primeramente, para no caer y para poder tener ese discernimiento espiritual y cualquier cosa que vengan y te digan y que tú tengas el entendimiento de decir, eso no está bien y yo me quedo nada más con la pura verdad que es la Biblia, ¿verdad? Quiero hacerte una aclaración. Dice la Biblia
que los lobos, hay un versículo donde dice que va a haber falsos maestros como lobos. Entonces no lo tengo aquí, te lo voy a poner ahí en una imagen. Pero me llamaba la atención a mí porque decía que no te dejaras influenciar por ellos y por qué ponían de ejemplo los lobos. Se dice que los lobos atacan en manada y ellos corretean a todos esos animales que quieren atacar y para hacerlos sus presas. Pero aquí lo que me llama la atención es que los cansan, los corretean tanto que los cansan. ¿Y quiénes son los que quedan? Quedan los más jóvenes, los más novatos y los más débiles. Y si lo hablamos en el tema espiritual, podemos pensar que si vas a caer en las garras de una secta, ¿quiénes son los que van a caer? Los más débiles en la fe y los más jóvenes que a lo mejor también no tienen todavía el suficiente conocimiento para poder detectar este tipo de cosas. Y sí me pareció muy bien este ejemplo porque yo no lo había visto de esa forma, ¿verdad? Entonces sí poner mucha atención y ya con todos estos puntos que vimos y pues te invito a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas está toda la verdad. Otro de los puntos es ¿por qué estudiar este movimiento de las sectas? Porque Dios nos mandó a predicar. Entonces, si Dios nos manda que nosotros hablemos su palabra, tenemos la responsabilidad de predicar una palabra que sea verdad. No vamos a predicar algo nada más que escuchamos y vamos a seguirlo diciendo, no, tenemos que cerciorarnos en la Biblia, que es la fuente de toda verdad y que es la autoridad máxima. Y entonces, si ya viene ahí en la Biblia, si es algo que es inspirado por Dios, ahora sí, vamos a predicarlo con toda la certeza de que no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Otra de los puntos por qué estudiar las sectas es para que si en algún momento te topas con alguna persona que te quiere convencer, no se trata de discutir, ni de pelear, ni mucho menos, pero sí de en determinado momento poder tener armas para decirle, ¿sabes qué? Yo no me interesa eso que tú me dices, porque yo creo que estás en un error, por esto, y por esto, porque tú conoces la palabra de verdad. Yo te voy a decir como testimonio, hubo un tiempo que me visitaba una señora que era testigo de Jehová y de verdad que o sea, a todas horas iba y yo ya no hallaba cómo decirle que no, pero era tanta la insistencia y era de una forma ya agresiva, que ella quería fuerza que yo entrara con ella a lo que ella me estaba enseñando. Y algo dentro de mí me decía que no, pero la verdad en ese entonces yo no tenía el discernimiento y no podía refutarle con la Biblia porque yo no quería. Hoy por hoy te puedo decir que le doy gracias a Dios porque pues le pido que me abra un poquito el entendimiento para poder entender y poder, cuando me llegue un caso así, decir, ¿sabe qué? Discúlpeme con la pena, pero yo no estoy de acuerdo con usted. No se necesita pelear, ni ser grosero, ni mucho menos, pero simplemente sí saber discernir, ¿verdad? Y pues aquí también otra de las cosas que te digo que no, yo te invito a que escudriñes las escrituras, pero no tanto por estudiarlas y por saberlas. Sí es bueno saberlo, pero siempre pidiéndole a Dios que Él nos ilumine para poder entender la verdad. Que por medio de que nos mande su espíritu para nosotros poder entenderlo. Y ya cuando Él te manda el espíritu, de verdad que se te abre el entendimiento y empiezas a ver así como que una bandeja de colores, decir, ya veo, esto encaja con esto y por esto aquí dice esto, por eso aquí dice el otro. Y empiezas a ver la Biblia como un todo y empiezas a entender el mensaje principal. Entonces, pues yo te invito a que si estás interesado, escudriñe las escrituras, pero siempre primero pidiéndole a Dios que te dé discernimiento y que te dé la sabiduría y el entendimiento para entender lo que dice su palabra. Y pues hasta aquí es lo que es el tema de las sectas. Hay muchísimo más que podemos ver, pero pues sería algo muy extenso. Es algo nada más para poder tener las armas suficientes para poder discernirlo. Y si hay alguna duda, cualquier cosa, estamos a la disposición y lo podemos platicar por medio de WhatsApp. Y pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Y para cerrar, nada más quisiera cerrar con una oración y para ser despedidos. Señor, en esta tarde
Te doy gracias, Señor, porque has sido tú, Señor, el que nos ha abierto el entendimiento para poder explicar, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros compartamos. Porque es muy importante, Señor, que en estos tiempos nosotros podamos discernir, Señor, qué es tu verdad y qué no lo es. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que dejes a tu Espíritu Santo con nosotros, Señor, para que se quede y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.